En el último episodio quedamos en que Ricardo Corazón de León había sido herido en el cuello y murió por allá en un castillo olvidado a la mano de Dios. Esto fue en 1199. Con su muerte deja un problema con Francia, un hueco en las arcas del Estado inglés por el rescate que se tuvo que pagar por ponerse gallito fino en Acre, y un descontento en su pueblo que esperaba de él un mesías, y lo que llega es un guerrero que no paró la lucha hasta el día de su muerte. Claro, le deja todo el problema a su hermano, quien era el que había dirigido la nación en ausencia de Ricardo, y que seguía administrando la corona cuando éste va a buscar lo que no se le había perdido en Francia. Entonces, sigamos con la historia de Inglaterra, tercera parte, una guerra de más de 100 años. Asciende al trono Juan I, ya no era el usurpador de un rey que estaba valientemente peleando por Dios en las cruzadas, ya era el propio. Pero este no era un guerrero como su hermano, y en la batalla era malo. Este señor perdió casi todos los territorios en Francia, de Papaya logró salvar Aquitania, y lo más grave es que pierde Normandía. Ser duque de Normandía era incluso más importante que ser el rey de Inglaterra, pero esa plática se perdió. Así que ya la historia pasa de ser anglo-normanda a ser inglesa. Así que a olvidarse que vienen de los vikingos. Pero a Juan le faltaba más calvario. Al ver que era un mal comandante, los nobles se le pararon en la raya. No solo los nobles de alta cuna, también los nobles de abajo. Y le imponen un documento que limitaba la autoridad del rey, haciendo que nadie estuviera por encima de la ley. Este documento fue ni más ni menos que la Carta Magna. Obvio, a la iglesia de Roma no le gustaba esto ni cinco, ya que ellos eran los que ponían los reyes y se supone que ellos son los representantes de la ley divina. Por esto ayudaron a Juan a que no se cumpliera. Pero cuando se murió en 1216, el hijo sí era un niño y los nobles sí lo cogieron de recreo y le impusieron un grupo de personas que representaban los intereses de los nobles, el pueblo y el clero. Así nace lo que hoy en día se conoce como el Parlamento, nada más y nada menos. Pero esto no para. Las guerras siguen, los problemas continúan y la Edad Media tiene cuento para rato. La siguiente parada nos lleva al reinado de Eduardo II. Como raro, en esa época había que emparentar a las casas reinantes y al rey lo casaron con una princesa que decían que era divina. Pero además de bonita, la niña era una macha. Pues el rey no es que le gustara ya mucho y se consiguió un mocito. Entre los dos lograron derrocar al rey y montar al príncipe que, como era muy pequeño para reinar, la mamá aprovechó para volverse la regente. A esta reina se le conoce como Isabel, la loba de Francia. Pues el lobezno salió a la mamá y apenas pudo tener algo de poder, le mata al mozo y se monta en el trono. ¿Y quién dijo miedo? Así sube al trono de Eduardo III, y a este señor sí le gustaba armar problemas. Mientras tanto, en Francia se muere el papá de la loba, el archiconocido Felipe el Hermoso, que tendrá su espacio cuando haga la historia de Francia, y el chisme de la maldición de los caballeros templarios. Se sube Luis X, el hermano de Isabel, y se muere sin dejar descendencia. Luego el otro hermano, Felipe V, también se muere y sin muchachito. Y adivinen qué pasa con Carlos IV, pues también se murió. Y le llega a Dios del señor Eduardo III, que no hay descendientes, y empieza a sumar y a restar y dice: si no hay más, la siguiente en la línea es mi mamá. Y como a mi mamá la manejo con un dedo, pues el rey soy yo. Y el señor quiere hacer moñona con Inglaterra y Francia. Pues a los nobles franceses no le hace gracia. Desempolvan una vieja ley llamada la ley sálica, que no permite que haya herederos al trono por línea materna, y le hacen el quite al rey inglés. Y van y buscan a un primo de los últimos reyes muertos y le ponen la silla y lo coronan como Felipe VI. El rey Eduardo, por sus territorios en Francia, como la Aquitania, es vasallo del nuevo rey. O sea que además que le mueven la butaca para ser el rey, le toca ir a rendirle homenaje. A regañadientes lo acepta como monarca, pero para sacarse la espina acoge a un enemigo en la corte como si fuera de la familia. Felipe se indigna y le confisca el ducado de Aquitania así nomás. Y no solo le estaba quitando las tierras, también le quería quitar el vino y la lana, o sea, se le mete al rancho completo. Y aquí empieza la llamada Guerra de los 100 años, que en realidad duró 116, pero a los historiadores les gustan los números redondos. La primera movida del rey inglés, que aprovechando que los burgueses flamencos estaban alborotados, les manda ayuda a Flandes. Llega y se proclama rey de Francia, y Eduardo tenía con qué, ya que cuando llegaron los barcos franceses a sacar a los invasores, se enfrentan en la primera batalla oficial de la guerra, en 1340, al frente del puerto de la Esclusa, y los ingleses cogieron de ropa de trabajo los galos.
Si el rey francés tenía ganas de llevar la guerra hasta la isla de Inglaterra, después de esa derrota en el mar, se le quitaron las ganas, pues casi le acaban con toda la armada. En el primer video de Inglaterra les conté que varios celtas romanizados se habían ido a la isla y habían creado rancho aparte en Francia, creando el ducado de Bretaña. Por esto a la isla se le llama la Gran Bretaña, en contraposición a este pequeño territorio. Pues la guerra se traslada para allá, porque había un lío por la sucesión del ducado bretón. Eso no solo pasa con los reyes, también había problemas de sucesión en los ducados, y seguramente con cualquiera que fuera dueño de una parcela por pequeña que fuera. Así que Inglaterra se pone del lado de un sucesor y Francia del otro. Esta vez, el mismo rey inglés desembarca en Normandía y empieza a ganar terreno. El chiste de los ingleses es que tenían un as bajo la manga. Los franceses tenían la ballesta, que era fácil de cargar y la podía disparar cualquier hijo de vecino, pero no atravesaba las armaduras pesadas. En cambio, los arcos largos ingleses sí las atravesaban, aunque tenían que ser los arqueros grandotes para poder tensar y lanzar las flechas. Cuando se enfrentan en campo abierto, en las conocidas batallas en Caen y en Crecy, la lluvia de flechas dejó como coladores la caballería pesada francesa y dejaron bajas de nobles muy importantes del reino francés. Así que el primer round lo gana Inglaterra. Pero les cayó el apocalipsis a los europeos. La peste negra aparece en las ciudades y nada que hacer. Tocó aplazar la guerra para mirar cómo podían salir de ese problema. Durante esta época se muere Felipe VI, el rey francés, y asciende su hijo Juan II. Este toma el reino en crisis. Después de la peste vienen insurrecciones locales y problemas económicos. Al parecer no estaba preparado para el cargo. Pero a Eduardo la peste no lo iba a hacer olvidar de Francia, y cuando pudo mandó a su hijo, que se ganó el apodo del Príncipe Negro, y empieza a asolar todo lo que encontró. Le dio la vuelta al reino y no encontró quien le pusiera freno. Al año siguiente el rey francés quiso pararlo y le salió el tiro por la culata, pues al enfrentarse en la batalla de Poitiers, el príncipe le gana y lo hace prisionero. Ya con todo a favor, Eduardo se va a Francia, se pone en las puertas de París y logra sentar a los franceses para que le devuelvan sus tierras y le dieran otras más, además de un dinerillo en compensación por hacerlo llegar hasta allí. Claro que los franceses no iban a entregar todo ese territorio gratis. Los ingleses tienen que devolver al rey Juan y el monarca inglés olvidarse de sus pretensiones al trono. Los acuerdos perduraron por un tiempo, pero Juan se muere y llega al trono su hijo Carlos V, apodado el Sabio, y con ese apodo pues se puso a la tarea de revertir los fracasos del papá. Se dejó aconsejar de un comandante bretón llamado Bertrand du Clisson, que le suelta un plan un poco arriesgado. Es más o menos como la tierra arrasada usada por los rusos. Quemar todo a su paso para que los ingleses no encontraran qué comer en el camino y se fueran muriendo sin provisiones. Claro, muy chévere, pero los aldeanos pasaron de ser perseguidos por los invasores a ver cómo los que los debían defender le estaban quemando las tierras. Sirvió para sacar a los ingleses, quienes les tocó salir corriendo con el rabo entre las piernas, y les dio la estocada final en la batalla naval de La Rochelle en 1372, quedando la Bretaña libre de anglos. Aquí Francia gana el segundo round. De aquí en adelante se empiezan a morir los que parecían ser los protagonistas de la historia, y se le pone difícil a los ingleses. El príncipe negro, buscando conseguir aliados en el reino de Castilla, se mete en una guerra civil de la cual no salió bien parado. Su ejército se enfermó y él también. Tiempo después muere vencido por la enfermedad en 1376. Le siguió el papa unos años después, muere Eduardo III y asciende al trono Ricardo II. En Francia el comandante Bertrand se muere en 1380 y el mismo año se va Carlos V, dejando a otro Carlos, o sea, Carlos VI. Ya con los ingleses que iniciaron todo el problema en el hoyo, uno creería que todo iba a llegar a buen puerto, y así pareció por un tiempo. Los dos reyes tenían más problemas que resolver en sus propios territorios para ponerse a pelear con los vecinos. Los problemas en el interior de Inglaterra eran tan fuertes que uno de los primos del rey derrocó al monarca con el apoyo del pueblo. Así que para 1399 había nuevo rey llamado Enrique IV y cambiamos de dinastía, de los Plantagenet a los Lancaster. Aunque Enrique IV tuvo sus aventuras, el hijo sí fue un duro. Con tan solo 12 años, en la guerra de su padre por llegar al poder del reino inglés, el mismísimo rey, o sea el enemigo del papá, lo nombra caballero, aunque es capturado, y este está en el bando contrario. Ya cuando ganan la guerra, el papá lo vuelve a nombrar caballero y lo vuelve príncipe de Gales. En Gales se pone las pilas y defiende su título de príncipe contra los anteriores pretendientes. En resumen, cuando llegó a rey ya tenía cancha.
Después de la muerte de su padre en 1413, se pone la corona y empieza a mirar hacia Francia otra vez. Ya que durante la última vez que les tocó salir corriendo de la Europa continental a los ingleses, solo lograron mantener a la ciudad de Calais, Enrique quería lo que era suyo por derecho, o sea, un tercio de Francia. Y si nos ponemos de abogados, el hombre tenía esta razón. Así que se monta en un barco, arma tremendo ejército y arranca para Francia, aprovechando que estaba en guerra interna y que el rey Carlos VI estaba medio chiflado. Después del desembarco, arranca a una ciudad estratégica en Normandía. Allí gana la batalla, pero pierde mucha gente y decide regresar a Calais para volver a Inglaterra. Pero los franceses le cortan el paso en Agincourt. Y aquí se armó la gorda, porque Enrique, aunque tenía menos hombres, los convence de pelear. Dicen que se echó tremendo discurso y con todo en contra les gana en 1415. Y después de eso acorrala al rey francés y lo hace firmar un tratado. Escuchando lo que promete a Enrique, el rey francés, se aclara el tema de la locura de Carlos. Porque solo un orate le devuelve los territorios que exige, le da la mano de la hija en matrimonio y además señala a su hijo de bastardo, y nombra a Enrique sucesor del trono cuando él muera. La situación era dura, pero no exagere. Lo más curioso es que nada de lo prometido se mantiene, porque en 1422 los dos se mueren, al mismo tiempo. Muy de buenas los franceses. Entonces los problemas siguen, porque Enrique VI se vuelve rey de Inglaterra y además se proclama rey de Francia. Y el hijo de Carlos, que en Francia se le llama Delfín, también se proclama rey de Francia. Entonces, sigamos con la guerra. Los ingleses, que habían ganado una posición muy fuerte, tienen a los franceses como papa en tenedor, y ya falta poco para que los acaben. Así que sitian la ciudad de Orleans y ya todo parece perdido. Pero aquí sucede algo que raya entre lo paranormal y lo afortunado. Una muchachita frágil, desgarbada, medio distraída, se sueña que Dios le habla y que le encomienda sacar a los ingleses de Francia. Y Carlos el Delfín, que estaba desesperado, le cree. La pone al frente de los ejércitos y estos van y le dan sopa y seco a los que estaban haciendo el cerco en Orleans. Pues sí, señores, que esta señorita es nada más y nada menos que la dama de Orleans, la mismísima Juana de Arco. Y los franceses se la creen también y arrancan a sacar a los ingleses a patadas. A Carlos lo coronan rey en Reims como séptimo de su nombre en el trono, ya que todavía no había retomado París. Tiempo después, Juana cae en manos inglesas y al rey no se le mueve un pelo. Deja que la quemen en la hoguera tildándola de bruja. Pero el daño ya estaba hecho y no había nada que hacer. Para 1453 los franceses acumularon batallas claves para dejar a los ingleses fuera de la parte continental de Europa y dejarlos en su isla. Lo único que pudieron conservar fue Calais. Ya en la casa, Enrique VI logra pactar un matrimonio con la sobrina del rey francés, calmando la situación. Pero ya en el rancho las cosas se calentaron. El poder de los York había crecido y rivalizaba con los Lancaster, que eran los que tenían la corona. Gracias a lo que iba a pasar después en la guerra entre estas dos familias, el fin de la guerra de los 100 años pasó casi que desapercibido, o sea, de agache. El último round lo ganó Francia y esto dio paso a empezar a formarse como nación. Inglaterra se replegó a la isla y ya no volvió a buscar hegemonía en Europa, pero el terreno que perdió en el futuro la convertiría en la reina de los mares. Pero para eso faltan más sucesos en nuestra historia.